Algo raro e inexplicable me sucedió una vez en mi época de colegio. El colegio al que asistía solía hacer muchos trabajos comunitarios, a los que llamaba acción social o trabajo social. Fuimos con mi curso a una de estas actividades en el campo, no muy lejos de la ciudad en la que vivo. Nos quedamos una semana durmiendo y trabajando en un pueblo, conviviendo mucho con los campesinos que vivían allí. El pueblo tenía muchísimos perros callejeros, que se aglomeraban cerca de nosotros cuando comíamos. Los perros eran muy ariscos, se acercaban, pero no mucho, y siempre se quedaban mirándonos a los ojos. Esto me pareció bastante raro, porque una característica común en los perros es que no hacen mucho contacto visual. Un día, mientras hacíamos una zanja, un perro salió del fondo del agujero. Como si hubiera sido enterrado vivo, se sacudió y se fue. Todos quedamos perplejos, tratando de explicarnos la situación. Lo más probable es que alguien lo hubiera enterrado, ¿pero por qué? Más tarde, hablamos sobre lo ocurrido con uno de los habitantes del pueblo. No recibimos respuesta, solo una advertencia. Nos dijeron que nunca, jamás, miráramos a los perros a los ojos, porque son las almas reencarnadas de los condenados de su pueblo, y que intentarían quitarnos nuestros cuerpos si manteníamos el contacto visual. También nos dijeron que los perros nunca morían y que llevaban décadas en el pueblo. No pueden morir, están condenados a sufrir eternamente, dijeron, y agregaron que todas las noches de luna llena, los perros salían a las 3 de la mañana para aullar a la luna, pidiéndole que les permitiera descansar en paz. En mi país, el siglo XX estuvo lleno de conflictos, como en muchos otros de Latinoamérica. Pero específicamente, cuando murió un presidente en 1969, el país entero, y principalmente la región en la que se encontraba este pueblo, se convulsionó. Su inusual muerte ocasionó que muchos campesinos tomaran las armas y empezaran a matarse entre ellos. A causa de toda esa violencia, ocurrieron muchos hechos llenos de sangre y odio que quedaron olvidados con el tiempo. Aún así, todos pensamos que nos estaban tomando el pelo, que solo querían asustarnos porque éramos los citadinos que aparecimos allí. Casualmente, el último día de nuestra estancia sería una noche de luna llena. Algunos de nosotros decidimos quedarnos despiertos para averiguar si la historia era real o si solo había sido un invento para asustarnos. Esa noche permanecimos despiertos, hablando y contando historias de terror, muchas tontas y graciosas al final. A medida que pasaban las horas, muchos se fueron quedando dormidos. Al final, quedamos solo algunos. Yo tenía mi reloj y miraba la hora constantemente, esperando a que fueran las 3 de la mañana. Las horas pasaron, y la única luz que había era la de la luna, entrando por la ventana. Recuerdo muy bien cómo levanté el brazo para ver la hora, marcaban las 3 en punto. Nos quedamos callados esperando, y cuando parecía que no iba a pasar nada, un perro empezó a aullar en la puerta del cuarto en el que estábamos. A ese perro se le sumó otro, y luego otro, y otro más. Cuando nos dimos cuenta, había decenas de aullidos provenientes de todas las direcciones. Se escuchaban tan fuerte y tan cerca que ni siquiera podíamos escuchar nuestros pensamientos. Algo que olvidé mencionar es que el cuarto en el que estábamos era un aula de un colegio, pero como era un pueblo con pocos recursos, el aula daba directamente a la calle. No estábamos realmente en un lugar aislado, sino en medio de los aullidos. Los perros parecían moverse en una misma dirección, todos iban hacia el cementerio que se encontraba cerca del lugar donde estábamos durmiendo. Pasados unos 15 minutos, los perros, que parecían haber llegado a su destino, comenzaron a aullar al unísono, como si hubieran preparado una coreografía para el público que tenían esa noche. Mantuvieron varios aullidos, hasta que después de unos minutos empezaron a callarse poco a poco, uno a uno. Hasta que solo quedó uno y luego ninguno. Me quedé perplejo, no podía hablar, ni pensar, ni moverme. No sabía si los demás se habían quedado despiertos durante todo el espectáculo, si se habían dormido o si estaban igual que yo. Decidí quedarme despierto para ver si volvía a pasar, pero los perros no lanzaron ni siquiera un solo ladrido el resto de la noche. Ese día me quedé con más preguntas que respuestas, y hasta ahora, años después, sigo recordándolo como si hubiera sido ayer. Un día planeo volver a ese lugar, hasta entonces, solo tengo una parte de la historia.
Yo vivo en un pueblo que pocos conocen. Hay muchas cosas hermosas en este lugar, jardines, paisajes, y más. Una de las atracciones más famosas es un jardín llamado Estelar. Aunque parezca raro, la carnicería de Julio también es muy conocida. Aquí vende una carne deliciosa que todos en el pueblo hemos probado. Hace unos meses, tuve que irme de ese pueblo. Viví algo horrible allí y quiero contártelo. Cuando Julio abrió su carnicería, todos quedamos sorprendidos por lo rica que era esa carne. Un día, en una cena familiar, comíamos de la carne que vendía Julio, y entonces un tío preguntó, ¿de qué será la carne si aquí no hay animales? Todos, entre risas, dijeron que tal vez la pedía de otros pueblos, pero yo sentía que esa carne tenía algo raro. Decidí olvidarlo, pensando que solo él sabría de dónde la conseguía. Después de unos días, mi tío me contó que fue a pedir trabajo con Julio, pero que él le dijo que no. Qué raro es Julio, nunca acepta a nadie para trabajar con él, dijo mi tío. Me pareció extraño, aunque todos suponían que era porque quería el dinero solo para él. Pero yo sentía que había algo más, así que, por diversión, inicié una pequeña investigación. Una de las primeras cosas que anoté en la lista de cosas sin resolver fue, ¿por qué Julio nunca acepta a nadie para trabajar con él? Tal vez solo quiere el dinero para él, pensé, y con eso resolví mi primer caso. Después de unos días, empezó a desaparecer gente, algo que a todo el pueblo le pareció raro, ya que todo era muy tranquilo, nadie robaba y mucho menos mataba gente, o eso pensábamos. Un día, estaba jugando a las escondidas con mis primos. Apostamos que quien ganara se llevaría un chocolate. Obviamente, no teníamos dinero, así que no apostamos por dinero, pero, aún así, era raro que pudiéramos costear un chocolate de 50 pesos. Yo realmente quería ese chocolate, así que tenía que encontrar el mejor escondite. Pensé y pensé, hasta que supe cuál era el lugar perfecto. Julio nunca deja entrar a nadie a su bodega, donde están los refrigeradores de la carne, pensé. Era el escondite perfecto. Aprovechando mi estatura, entré por una ventilación a escondidas. Al estar dentro de la bodega, pensé, tal vez mi primo entre, mejor me meto en uno de los refrigeradores para que no me encuentre. Caminé hacia un refrigerador, y cuando lo abrí, presencié una escena horrible. Había cuerpos colgados. Solo de pensar en esa escena me dan ganas de vomitar. Rápidamente salí de allí y, pidiendo ayuda, le conté a todo el pueblo lo que vi. Los vecinos entraron, y sí, toda esa gente que había desaparecido estaba allí. Después de lo que pasó, decidimos mudarnos a la ciudad. Nunca supe qué pasó con los demás ni con Julio. Vivo en un pueblo al sur del estado de Morelos. Recuerdo que una vez tuve que ayudar al padre de un amigo con su ganado, ya que el señor se iba por temporadas a trabajar a Estados Unidos. Una tarde, me llamaron para reparar una cerca que se había caído, porque las vacas estaban pastando en el potrero del vecino. Salí de casa con una barreta y, en compañía de un amigo, nos dirigimos a hacer un hoyo para volver a colocar la cerca. Al llegar al lugar, nos pareció extraño ver un charco de sangre cerca. Miramos alrededor, pero no vimos ningún animal herido. Al voltear hacia una de las ramas del árbol que estaba sobre nosotros, notamos que también estaba manchada de sangre. Decidí subirme al árbol para corroborar si había algún animal atrapado, pero no encontré nada. Dejamos el tema de lado y nos dispusimos a trabajar. Mientras terminábamos de reparar la cerca, veíamos pasar a los peregrinos por la carretera, llevando su promesa hacia el Calvario. De repente, el ambiente se volvió denso, y una sensación de peligro inminente me invadió. Mi compañero se adelantó con unos postes de madera para arreglar el otro extremo de la cerca, avanzando unos 10 metros más. Yo estaba recogiendo nuestras herramientas cuando un fuerte golpe en el suelo me desconcertó. Al girar, vi a mi amigo detenido en seco, pálido como un fantasma. Frente a nosotros, en la maleza, algo comenzó a levantarse. Era un humanoide, pero tenía la apariencia de un simio, con pelaje grueso cubriendo todo su cuerpo excepto la cara. Sus ojos redondos y amarillos brillaban con una intensidad aterradora.
Debía medir más de 2 metros, pero lo más inquietante era la flexión de sus rodillas, que se doblaban hacia atrás como las de un animal extraño. Mi mente se llenó de confusión y pánico. A pesar de tener esa cosa tan cerca, mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Nos miró fijamente y un gruñido bajo resonó en el aire. Parecía que estaba a punto de atacarnos. Apreté con fuerza la barreta y la apunté hacia la criatura. Al notar mi movimiento, dio un salto impresionante, ascendiendo unos 10 metros sin esfuerzo, pasando por encima de la cerca que nos separaba y aterrizando en la carretera. Corrí hacia mi amigo, que seguía paralizado de miedo. Algunos peregrinos que iban en bicicleta se detuvieron en seco, también testigos de aquella aparición. Con el tiempo, no pasó nada más que el susto, pero comenzaron a ocurrir cosas extrañas en mi casa. No sé si ya me había sugestionado, pero algunas noches parecía que algo rondaba alrededor de la casa, porque los perros ladraban sin cesar y se escuchaban ruidos en el techo. Hicimos una publicación en redes sociales describiendo lo que habíamos visto. Varios vecinos comenzaron a etiquetarse y algunos nos contaron que habían presenciado lo mismo. Con el tiempo, la criatura desapareció y no supimos más de ella. Pero ya no pienso que era un ser humano. Ahora creo que era un demonio. Hace algunos años, cuando era adolescente, mis amigos y yo decidimos explorar una antigua casa abandonada en las afueras de nuestro pueblo. La casa tenía una reputación espeluznante, se decía que estaba encantada por los espíritus de antiguos residentes que murieron en circunstancias misteriosas. Con linternas en mano, nos adentramos en la casa en medio de la noche. A medida que avanzábamos por los oscuros pasillos, el aire se volvía cada vez más pesado, como si una presencia invisible nos vigilara. Las puertas crujían con el más leve movimiento, sombras inquietantes se deslizaban por las paredes y extraños susurros parecían surgir de la nada, envolviéndonos en un silencio aterrador. De repente, un ruido fuerte resonó desde el piso de arriba, rompiendo el silencio. Miré a mis amigos, y aunque todos estábamos asustados, la curiosidad nos empujó a subir las escaleras con cautela. Al llegar al segundo piso, nos encontramos frente a una puerta entreabierta. Con el corazón acelerado, empujamos la puerta y entramos en una habitación cubierta de polvo y telarañas. En el centro de la habitación, descansaba una vieja caja de música, sucia y deteriorada por el tiempo. Sin previo aviso, la caja de música comenzó a sonar por sí sola, llenando el aire con una melodía inquietante que nos heló la sangre. Nos quedamos paralizados mientras la tapa de la caja se abría lentamente, revelando una figura fantasmal que emergía de ella, envuelta en un resplandor pálido. El fantasma, una figura femenina con ojos vacíos y cabellos flotantes, comenzó a flotar hacia nosotros, emitiendo un susurro escalofriante que resonaba en nuestras mentes. El miedo se apoderó de nosotros, y en nuestro intento desesperado por huir, la puerta se cerró de golpe, atrapándonos en la habitación. La figura espectral se acercaba cada vez más, sus ojos brillando con una intensidad maligna. Desesperados, buscamos una salida alternativa y finalmente encontramos una ventana rota en el sótano. Saltamos a través de ella, sintiendo el alivio de escapar de aquel lugar maldito. Mientras nos alejábamos corriendo, miré hacia atrás y vi la figura del fantasma en la ventana, observándonos con una sonrisa siniestra que se grabó en mi memoria para siempre. Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a acercarse a la casa abandonada. La experiencia nos marcó profundamente, y aunque seguimos siendo escépticos, aquella noche nos hizo creer en lo paranormal. Fue una lección que aprendimos a la fuerza: hay lugares donde lo desconocido no debe ser perturbado. En el pequeño pueblo donde crecí, había un extranjero tan viejo como misterioso. Aunque era el dueño de la casona más grande del lugar, nadie sabía cómo lucía. Las historias sobre él eran variadas y siempre entretenidas. Algunos decían que era un excéntrico recluso, otros afirmaban que nunca se le había visto caminar por las polvorientas calles del pueblo. La casona del extranjero era imponente, rodeada por muros altos y oscuros, apenas superados por los siniestros árboles tropicales que alguna vez estuvieron llenos de frutos.
Solitaria y enigmática, la propiedad se convirtió en el punto de reunión para los niños, que jugaban a rebotar la pelota contra sus muros y dibujaban rayuelas en las aceras. Con el tiempo, el extranjero se transformó en una leyenda que circulaba entre los más pequeños. Dicen que el viejo se asoma a la ventana y te saluda si te acercas a la reja, dijo uno de mis amigos con ojos brillantes de curiosidad. ¿Estás seguro de que tus papás no te dejan salir a jugar? Vamos a la casona del extranjero. Yo, tímido y sobreprotegido, siempre rechazaba la invitación. Sabía que mis padres no me permitirían ir. A pesar de mi ausencia, todos mis amigos hablaban sin cesar de lo emocionante que era jugar junto a la casona. En la escuela, el tema era recurrente, tanto en las aulas como en el patio durante el recreo. Una mañana, mi papá me despertó temprano y me pidió que me asomara por la ventana. Intrigado, corrí hacia ella y descubrí un espectáculo inusual. ¿Son burbujas?, pregunté, maravillado. Mi padre, con una expresión preocupada, asintió en silencio. El pueblo entero estaba inundado de burbujas, flotando por doquier, brillando bajo la luz del sol. Pasé el día jugando en el patio de mi casa, pero no podía evitar sentirme solo, imaginando a mis amigos divirtiéndose cerca de la casona del viejo extranjero. La tristeza y el rencor se apoderaron de mí y fingí estar enfermo para no ir a la escuela. Los días pasaron, y continué faltando a clases. Al cabo de una semana, me levanté temprano y le pregunté a mi madre si algo iba mal. Ella, con una expresión melancólica, me abrazó con fuerza y besó mi frente. Un mes después, nos mudamos a la ciudad sin explicación alguna. Con el tiempo, olvidé la casona y al viejo extranjero, pero las burbujas permanecieron en mi memoria. No fue hasta que cumplí 18 años que me atreví a sacar el tema de nuevo. Papá, ¿qué fue de todas esas burbujas?, le pregunté. Mi padre, con el semblante más serio que jamás le había visto, se levantó del sillón, subió las escaleras y bajó con un viejo periódico en las manos. Al leerlo, la tétrica verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. En la primera plana había una fotografía de la casona, rodeada por un grupo de personas angustiadas. El titular en grandes letras decía, ¿a dónde se fueron los niños? Debajo, una nota lúgubre describía un evento aterrador. Las madres de al menos 40 niños afirman que los pequeños se fueron tras las burbujas. Las investigaciones señalan como principal sospechoso al propietario de la casona en la calle de las Revelaciones, número 13. A pesar de una búsqueda exhaustiva en la casona y sus alrededores, jamás se encontraron rastros de los niños. Desde entonces, dejé de sentir rencor hacia mis padres por haberme protegido. Al final, fue su cautela lo que me salvó de un destino oscuro y misterioso.